Ya para empezar esto. Al final menciono su libro de Protección Animal y Regulación Jurídica. ¿Ya? ¿Qué Bien, tal, queridos amigos? Bienvenidos a su podcast, Charlas de Jurisprudencia. Hoy con el tema los animales y el derecho nos acompaña el licenciado Gustavo Larios Velasco. Vamos a presentarlo un poco. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y tiene un diplomado en Ecología, Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental por la Universidad Iberoamericana. Ha sido litigante y servidor público en los campos penal, ambiental, administrativo y legislativo. En 1996 fundó la Asociación Mexicana de los Derechos de los Animales, AC, conocida por el acrónico AMEDEA, la cual preside hasta la fecha, y desarrolla actividades de rescate de fauna, campañas de esterilización, denuncias de casos de crueldad, impulso de leyes y reformas, así como políticas públicas y educación empática. Además, ha tenido una amplia participación en los medios y la academia. AMEDEA ha sido reconocida nacional e internacionalmente en el año 2011, la Lotería Nacional por la Asistencia Pública emitió un billete con el premio mayor con la denominación y logotipo de la organización, y en 2013 el autor recibió un reconocimiento por su labor animalística por parte de la Human Society of the USA en la ciudad de Nashville, Tennessee. Ha sido consultor de la organización internacional World Animal Protection Human and Society sobre la regulación jurídica de abusos, granjas, rastros y espectáculos. En 2023, por la invitación de World Animal Protection, colaboró con investigador jurídico para una publicación en el Journal of Environment Management que se titula A Synthesis of Why Animal Relate Trade Laws in Some of the World. Cuenta con las publicaciones en revistas especializadas en salud, ambiente y derecho. Fue articulista por el Diario Universal en la sección de opinión. Ha ofrecido conferencias en México y en otros países sobre derechos de los animales. En el año 2012 impartió clases en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria en el primer curso sobre normatividad protectora de animales. Como conductor y productor de la emisión de radio e internet Todos Somos el Planeta, resultó ganador de la convocatoria del IMER para programa de contenido, transmitiéndose 13 emisiones sobre derechos de animales en 2014 por Radio Ciudadanía en el 660 de AM. En el 2018 fue speaker para TED en la edición Tech Tic Tic con el tema Lo posible, igualdad de especie en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ha impartido cursos y diplomados sobre derechos de los animales en el Centro de Estudios Camerún. Tiene obras escritas, es coautor de Protección Jurídica de los Animales No Humanos, Los Derechos de los Animales No Humanos y Protección Animal, Regulación Jurídica en los Estados de la República Mexicana. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo se encuentra? muy bien, muy buenas tardes, Sergio. Un verdadero honor estar en este podcast de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a empezar con la entrevista. ¿Cómo se trata con los animales actualmente en México? Bueno, la verdad es diferenciado. Realmente la atención de las leyes protectoras en su gran mayoría, las 31 estados que tienen leyes protectoras de este tipo en el país, marcan una diferencia muy clara entre los animales domésticos y los silvestres, y especialmente tratándose de los de compañía. Los animales de compañía son los que tienen más la atención de las autoridades, pero en realidad el resto de los animales que no sufren menos, en muchos casos, por la cantidad de animales y por el tipo de tortura que se les somete, pues son todavía más crueles y más perversos los actos que quedan impunes. Entonces, realmente esta diferenciación es muy negativa. En ese sentido, pues no está habiendo la justicia que debiéramos esperar.
sobre todo teniendo tanta ley protectora en México. Tenemos leyes de tipo administrativo, leyes penales, federales, locales y muchas autoridades. Sin embargo, pues la realidad sigue siendo bastante, bastante cruel. Sí, 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 ahí abordando la segunda pregunta, entonces, ¿hay avances en comparación con décadas anteriores en este derecho de los animales? De cualquier manera, tenemos que reconocer que sí, sí existen avances porque las primeras leyes que se dieron en el país, como la del Estado de México en los años 40 y la de la Ciudad de México en los 80, pues tenían leyes verdaderamente muy bajas, eh, demasiado pobres, no cumplían con la función de ejemplaridad, no realmente no inhibían a nadie. Y además, pues eran normas demasiado pobres que de manera muy discriminatoria establecían que a los animales solo se les protegería en función del servicio que le prestaban al hombre. Es decir, todo el tiempo permanecía una actitud de los legisladores sumamente antropocéntrica, sin importar realmente el sufrimiento de los animales. Entonces, de aquí también surgieron leyes en materia de vida silvestre, en materia de animales utilizados para el consumo, con ese mismo tenor. Se les protege, pero para que los animales que sean consumidos no tengan un exceso de toxinas y terminen afectando al consumidor, al ser humano. Los animales silvestres igual, porque todos sabemos que si se termina con una especie, se rompe con toda una conexión que existe en los ecosistemas y también termina afectando a los humanos. Es así, entonces, que no había un interés propiamente en el respeto a los animales. En ese sentido se ha avanzado. Hoy en día las leyes protectoras ya reconocen no solamente la sintiencia de los animales, sino que en muchos casos se habla de derechos. Ya empieza a haber ese reconocimiento que de alguna manera debió ser natural desde siempre. Es un hecho que los animales humanos y no humanos, todos tenemos conciencia, muchos compartimos un sistema nervioso central, entonces todos podemos sufrir y además pues nos interesa nuestra propia vida. De ahí la importancia de que esto pues ya fuera reconocido. Por lo menos en las palabras, esto se ha avanzado bastante, se le reconoce ya a los animales estas capacidades y pues es un campo que ya el mundo jurídico por lo menos está empezando a saldar en la palabra. Sí, 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 en esta parte de los derechos hay una opinión de mi parte. Los animales se están viendo la parte doméstica como objetos, ¿no? Ante la ley, no ni siquiera es como, como se tendría que respetar la vida de ellos, ¿no? Sino que la ley considera que un animal doméstico es un objeto para las personas. Así es, todavía se sigue considerando en la legislación civil a los animales como propiedad, como objetos. Ya existe una iniciativa en la Ciudad de México para que el Código Civil ya le dé un estatus distinto a los animales, como de hecho ya ocurre en otras naciones. Desafortunadamente, pues esto aquí todavía no es así. Y es muy complejo, muy complicado de lograrse de cualquier manera, porque mientras se siga consumiendo a los animales, difícilmente se les va a respetar el derecho a la vida. No podemos hablar de esto mientras haya, por ejemplo, cacería. Ahora, la cacería podría prohibirse fácilmente, pero prohibir la matanza de los animales para el consumo humano, pues algo que todavía es algo que se antoja todavía bastante lejano. Yo soy vegetariano y pretendo ser vegano y muchos defensores lo somos, pero todavía representamos una cantidad demasiado pequeña. Y bueno, aquí para lograr esta realidad habría que tomar en cuenta la existencia de las fábricas de carne de laboratorio, donde ya se puede de una sola pluma hacer pechugas y piernas de pollo perfectamente naturales y más limpias. Habría que estimular esto, pero bueno, necesitamos que tanto empresarios, emprendedores como gobierno pongan la atención en este tema. No les ha preocupado porque obviamente pues quienes salen sufriendo, quienes están sufriendo aquí son los animales que no tienen una voz propia. Tenemos que ser nosotros, los activistas, la propia sociedad, los representantes populares, quienes impulsemos este tipo de industrias para que verdaderamente se respete el derecho a la vida de los animales.
Sí, 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 esa es parte de la industrialización que vivimos, ¿no? Actualmente. Así es. Entonces, ¿nuestras leyes son buenas para esa protección de animales o estamos muy atrasados aún? Pues bueno, tenemos unas leyes, digamos, aceptables que en la parte de técnica legislativa están bastante mal, tienen ambigüedades, muchas veces hay salidas claras para una gente que es un abusador de animales, precisamente por estas deficiencias de la legislación. Sin embargo, nos dan elementos suficientes como para que si se cuenta con autoridades conscientes, capacitadas, se tengan instrumentos de alguna manera importantes para poder ayudar a los animales. Tenemos ya en 31 estados se considera delito al abuso animal, en 31 estados también se considera diferentes situaciones que permiten o de hecho obligan a las autoridades a que haya una enseñanza ética a la población en general y en las propias escuelas dentro de los programas educativos, en primarias, secundarias, incluso a nivel profesional. Esto está ya previsto en la legislación. Igual la vinculación con los sectores privados, las organizaciones defensoras de animales, también está previsto esto para que se pueda ayudar a los animales, incluso a labores de vigilancia, de inspección y vigilancia, colaborando con las autoridades para dar, por ejemplo, una estancia temporal o definitiva a los animales. Todo esto que está previsto, incluso fondos públicos, comités ciudadanos, es decir, sí hay cosas realmente valiosas y se ha caminado en ese terreno. Sí, 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 ha avanzado ahí. Entonces, viendo esa parte, ¿cree que sí se está aplicando esta normatividad que se está proponiendo o no? ¿Está todavía muy desfasada aún? ¿Nos podrá Es un comentar grave un poco? problema en México la cantidad, la tremenda impunidad. Y esto, como todos lo sabemos y lo vivimos a diario, no solamente por experiencias propias que tenemos de nuestros cercanos, familiares, amigos, sino pues obviamente se sabe a través de los medios y las estadísticas. La impunidad es enorme. Entonces México tiene ese grave problema y desde luego tratándose de los animales a los que todavía pues se les respeta más en la palabra que en los hechos, pues la impunidad es enorme. Aquí lo que nos falta mucho es tener un gran plan, una gran estrategia, protocolos de actuación, diversos mecanismos que hagan eficaz, eficiente la aplicación de la ley. Esto no existe en México. Como decía hace un momento, ya tenemos legislación bastante abundante en en los tres niveles de gobierno, incluso reglamentos municipales también tienen disposiciones importantes que nos harían pensar que los animales tienen una protección que ha cambiado su realidad. Pero en realidad esto ha sido muy poco. Esto representa una muy pequeña parte de los animales que realmente pueden alcanzar beneficios de esta tutela jurídica. Sí, esta tutela jurídica, es más parte de, porque estamos hablando más del lado doméstico, ¿no? Los animales salvajes lo están dejando un poquito de lado, que sí hay cierta protección, pero todo está enfocado más hacia sectores como urbanizados, que donde todo el mundo tiene un animal doméstico ya en esta época. Entonces, de ahí viene esta parte de que la normatividad se está aplicando, pero solamente hacia a las ciudades, ¿no? O sea, a lo poco de la vida silvestre está un poquito todavía desprotegida, ¿no? Así es, aunque de hecho hubo normatividad ambiental desde hace varias décadas que empezó a preocuparse por el bienestar de los animales, así se mencionaba en un inicio en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y posteriormente con la Ley General de Vida Silvestre. Y bueno, que esto se ha complementado penalmente con algunas reformas y adiciones al Código Penal Federal, creándose fiscalías ambientales. Todo esto, pues sería una estructura bastante importante a considerar para la protección de la vida silvestre. Sin embargo, llama la atención, incluso activistas de otras naciones me lo han comentado,
que propiamente el maltrato a los animales solamente se sanciona administrativamente, pero penalmente a un animal silvestre que se le tortura, no pasa nada, la ley no dice nada en esta materia. Son algunos códigos penales que consideran el maltrato tanto a domésticos como a silvestres los que podrían sancionar. Entonces nos estamos olvidando de ellos, como también en los hechos nos olvidamos de los animales de laboratorio. Estos están regulados por normas oficiales mexicanas que son bastante estrictas. Si se aplicaran, habría una protección bastante aceptable para estos animales. Realmente yo soy partidario de que no se experimente con animales. Se ha demostrado desde los tiempos del autor Peter Singer que estos experimentos obedecen más a una especie de escaparate protector, de una especie de pantalla, que a la realidad, porque se sabe que de una especie a otra los resultados varían muchísimo. Entonces, cuando se hace una experimentación con un tipo de roedor, no necesariamente va a funcionar el resultado de esa experimentación para otra especie, mucho menos para los humanos. Entonces, realmente los resultados no son confiables. La experimentación con animales debiera de desaparecer. Pero bueno, en lo que llegamos a ese proceso evolutivo de nuestra sociedad, es estas normas oficiales mexicanas que regulan el abuso a los animales de laboratorio, también si se cumplieran cabalmente, evitarían en una gran medida el maltrato hacia los animales. Tampoco está sucediendo, también estamos aquí en presencia de otro caso más de tremenda impunidad. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la percepción ciudadana sobre la tutela jurídica? Bueno, corresponde a la realidad. Nosotros desde hace casi 30 años que estamos dando asesoría jurídica a la gente que conoce de algún caso de abuso animal. Nos hemos percatado de que la gente se desespera, sufre verdaderos calvarios cuando pretende hacer una denuncia de maltrato animal. En muchas ocasiones empieza el peloteo, por llamarle de alguna forma. Una autoridad manda al ciudadano que quiere denunciar el caso de abuso con otra autoridad. A veces la propia legislación y sus defectos de técnica propician esta circunstancia. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene una ley protectora y de bienestar animal que da las mismas atribuciones a 6 autoridades distintas. Entonces, estas autoridades pues, en realidad no se pelean por tomar el caso y por solucionarlo, más bien aprovechan esto para decir que le compete a otro, que esa otra, la autoridad competente, se genera, desde luego, pues este círculo de la inaplicación de la ley. Entonces, sí es un problema bastante grave. ¿Mm? Sí, 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 es un problema demasiado grande que sí falta que ahí empecemos a evolucionar un poco más en ese sentido, ¿no? Así Y es. hablando de eso, ¿se ayuda a los refugios, a los activistas que defienden animales? ¿Hay algún apoyo ahí por parte del gobierno, de la sociedad civil? Debería de ocurrir esto. La ley de protección a los animales de la Ciudad de México en ese sentido es clara y este tipo de regulación coincide con lo que ocurre en la mayoría de los estados. Es decir, se contempla por la ley la vinculación a través de convenios de concertación de acciones entre las organizaciones civiles o los propios ciudadanos sensibles, empáticos, con las autoridades de los dos niveles de gobierno en los estados, del municipal y del estatal. Está contemplado esta clase de convenios para ayudar a los animales de forma conjunta. Debiera de ocurrir. Existen incluso fondos, existen consejos ciudadanos que contribuirían, en caso de una eficaz aplicación de la ley, a que los refugios fueran ayudados. Hoy estamos viviendo un caso que nos demuestra precisamente lo contrario. Hay un refugio muy conocido, muy reconocido por nosotros activistas, se llama Tonkayak, está en la Gustavo Amadero. Este refugio pues ha dado cobijo a muchísimos animales de los que nadie quiere, animales de talla grande, animales viejos, animales bravos, es decir, aquellos que no encuentran hogar en ningún lado. Todo este refugio los ha acogido. Ujú. Su director,
Luis Javier Vargas ha hecho un trabajo verdaderamente encomiable. Sin embargo, a pesar de que incluso las propias autoridades, cuando han hecho aseguramientos, decomisos de animales, le han llevado decenas de animales grandes, bravos, él les ha dado cobijo, pero no le han dado apoyo. Entonces es impresionante cómo de pronto este refugio se va quedando sin dinero, sin recursos, se empieza a caer y por más esfuerzos que hacen, pues está ganándoles la imposibilidad económica. Entonces, aquí lo increíble es que a alguien se le ocurre denunciarlos porque ve que los animales ya están cayendo en sus cuidados, no son los mejores que debiera de existir. Y en lugar de que haya una unión y una coordinación entre las autoridades, como puede ser la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, las propias autoridades delegacionales, la propia Fiscalía General de Justicia, porque todas estas autoridades están vinculadas con una obligación de asegurar y de decomisar animales. Y obviamente les tienen que dar un destino de bienestar. Y lo que han hecho es mandársela a refugios de particulares, como es el caso de Tonkayak, incrementándole más sus problemas para poder mantener estos animales. Y encima de eso, todavía hay una denuncia y meten en problemas al refugio, ¿no? Entonces va a tener que contratar desde luego abogados este refugio, en lugar de utilizar el poco recurso que tienen para alimentar de mejor manera a los animales, se meten en este problema. Entonces esta falta de coordinación es muy triste porque, como podemos ver aquí, la ley, lejos de ayudar, mal entendida, mal interpretada, está resultando contraproducente. Se hace una denuncia por un supuesto maltrato en un refugio por no reunir las condiciones idóneas para tener a los animales bien alimentados, con espacios pues más o menos amplios, pero no, se le carga toda la mano al refugio, se le carga toda la mano a este particular de muy buen corazón, que ya se acabó todo su dinero, que ya no tiene forma alguna de mantener en condiciones adecuadas, y se busca sancionarle en lugar de ver la forma de apoyar. Entonces, esto es un caso muy ejemplificativo de lo que puede ocurrir cuando no hay planeación en un gobierno. Entonces, esto sí es como para llamar la atención, prender focos rojos de las autoridades y decir, señores, ya es tiempo de que haya una coordinación interinstitucional e intersectorial. Ya tenemos que ir de la mano las autoridades con las organizaciones civiles para que estas cosas no pasen, para que en lugar de estar simplemente satanizando a un refugio que a primera vista pareciera no funcionar bien, estemos preocupados porque en cada uno de estos lugares donde la gente de buen corazón ayuda, realmente se dé esa colaboración del gobierno a la que obliga la propia ley protectora. Sí, 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 está raro eso. Entonces, en esa parte, ¿qué se necesita para que se pueda, no sé, defender esa parte, apoyar a esos refugios? Aquí es recomendable una planeación nacional. Se tiene que hacer, pues eh, considerar las voces de los diferentes sectores sociales para una gran estrategia. Obviamente la mejor forma de aprovechar la ley, pues es a través de que las autoridades estén coordinadas y estén en la misma armonía. Esto no está ocurriendo en México. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver legisladores, especialmente del Partido Verde, que bueno, ya sabemos todos que se va para donde lo lleva el viento, ¿no? Entonces el Partido Verde le gusta mucho ponerse medallitas, retratarse con activistas, sacar algo que está de moda, por decir, si son las corridas de toros, bueno, dice que está en contra de las corridas de toros y a la hora de la verdad, pues no apoya nada para que la legislación las prohíba. Y si está de moda la zoofilia, bueno, pues entonces corren por todos los estados y van de estado en estado tomándose fotos para prohibir la zoofilia. Entre esto, vamos, entendemos que se van ganando
espacios en favor de los animales, pero se hace de manera sumamente lenta y sumamente ineficaz. Realmente no hay una gran planeación. Existe actualmente una propuesta interesante a nivel federal para que ya sea eh, facultad del gobierno federal, de los legisladores federales específicamente, el que se legisle en protección animal. Hasta ahora, el tema compete a los estados. Como todos sabemos, lo que no está reservado específicamente para la federación compete a los estados. Es el caso del abuso a los animales. Entonces, el abuso a los animales es competencia de los estados regularlo. Entonces, esta reforma pretende que ya sea competencia de la federación. Esto en principio podría poner bastante orden porque llevaría a un plan nacional en el tema de protección a los animales, lo que no está ocurriendo. Sin embargo, atrás de esto viene una ley de bienestar animal que, bueno, ya vi el proyecto y es bastante mediocre. Lo único que se pretende con esta ley de bienestar animal, pues es resumir lo que ya existe en todas las leyes federales, lo que de alguna manera ya está contemplado en la ley federal de sanidad animal que regula el tema de los animales de consumo, la ley general de vida silvestre que tiene que ver con los animales de este tipo, con los silvestres, y hace un resumen en todo esto, todas las normas oficiales que tienen que ver con el transporte de los animales, el sacrificio, su manejo, su comercialización, que ya está regulado a nivel federal. De alguna manera se resume en esta ley. No se trata de eso. Lo que realmente necesitamos es que se tomen medidas verdaderamente eficaces. ¿Por qué seguimos acabando nosotros, por ejemplo, después de ser uno de los países megadiversos, es decir, los países que contamos con una biodiversidad enormemente rica? Primero estábamos entre los primeros 5 del mundo, ahora nos encontramos entre los primeros 8 y al paso que vamos, no me extrañaría que salgamos de esta comunidad de países megadiversos. Dejemos de ser considerados así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Sigue habiendo una enorme permisividad en las leyes y esto no lo termina o no lo pretende terminar esta propuesta que hay de ley federal de bienestar animal. Todo sigue igual, enorme permisividad. Se permite todo tipo de negocios, se permiten capturas, se permite cacería, compraventa de animales, criaderos. Con esto es con lo que hay que ir terminando, y especialmente tratándose de vida silvestre. ¿Por qué? Los animales domésticos, de cualquier manera, pues ya es más posible convivir con ellos como humanos, pero no se puede seguir vendiendo como mascotas o como juguetes a los animales silvestres. Esto es un problema muy grave que sí debe ya de solucionarse, sobre todo una ley federal de bienestar animal y sobre todo también con las políticas o la gran estrategia nacional de la que yo hablo y la que queremos impulsar. Sí, ¿no? En esta parte de esos animales silvestres que se han puesto de moda, ¿no? Por algunos influencers que lo toman más como un lujo, por presumirlo, ¿no? Así es, y no solamente ellos, como todos sabemos, para los narcotraficantes, esto es una especie de estatus, les da una presencia que en lugar de tener perros en su casa, primero eran los pitbull, con los que organizaban y siguen organizando peleas de perros, es para ellos como más símbolo de poder el tener leones o tigres, ¿no? Entonces, hay criaderos de estos animales en México y se permite su comercialización. Esto debería ya estar totalmente prohibido. Ya Costa Rica, por ejemplo, ya no permite eh, la cacería, y en Colombia ya la compraventa de animales silvestres también está prohibida. Ya no solamente se limita, sino que definitivamente se prohíbe. A los animales se les debe de dejar en paz, especialmente, pues ya estamos todos conscientes de esa tremenda relación que hay entre los hábitats y los animales para que pueda haber una subsistencia de los ecosistemas, ¿no? Entonces tiene que dejarse de paz.
ni captura, ni cacería, ni compraventa, toda esta clase de actividades. No tenemos, por ejemplo, afortunadamente ya la ley de Quintana Roo lo prohibió, pero en Cancún era un caso terrible, cómo se tenía los cachorros de leones o de tigres incluso, los tenían drogados para que se pudieran tomar fotos con los turistas. Entonces, estas situaciones y tuvieron que pasar muchos años y una gran presión de los grupos defensores de animales para que pudiera terminarse. Por lo menos ya está prohibido por ley. Habría que ver si realmente ya se terminó con esto o no tenemos casos de corrupción en los que se siga permitiendo por las autoridades que se sigan dando. Entonces, sí, debemos ya de ir como sociedad caminando hacia una protección mucho menos hipócrita. Hoy nuestras leyes, desafortunadamente, representan un mundo que no existe. Se refieren a los animales, ya hay 4 o 5 constituciones de estados en el país, dentro de ellos la Ciudad de México, Durango, Tlaxcala, que ya consideran a los animales seres sintientes y hablan incluso de sus derechos. Esto ya es coincidente incluso con resoluciones del Poder Judicial Federal en el sentido de que se debe reconocer a los animales como seres vivos y se tienen que respetar sus derechos. Ha habido incluso en el Semanario Judicial de la Federación tesis en los que ya se reconoce que los derechos humanos por el principio de progresividad ya no solamente nos protegen a nosotros como especie humana, sino que va más allá, que esos derechos también deben de alcanzar a los compañeros de planeta, ¿no? Que son seres que sienten. Realmente es increíble que apenas hace unos cuantos años empezamos como juristas a comprender esto, ¿no? Es impensable hoy en día que alguien pudiera creer que un perro o un caballo o un delfín se parecen más a una mesa de madera que a un ser humano, ¿no? Es increíble. Sin embargo, bueno, en este campo se está avanzando. Ahora lo que nos falta es ser mucho más drásticos y eficaces, ¿no? Tanto en la legislación como especialmente en la aplicación de la ley. Así está el escenario. Sí, entonces, hablando de esa parte, en otros países en el mundo, hay políticas eficaces que podamos tal cual adaptar, más no adoptar, o sea, porque cada país tiene esa forma de aplicarla, ¿no? Claro, sí, hay países realmente muy evolucionados, especialmente en Europa. Mm, Me llama la atención también que, por ejemplo, sociedades con altos índices de escolaridad y que es gente pues pacífica, sigan siendo crueles con los animales. Es el caso de los países nórdicos, es el caso de Japón, que que con las ballenas y con los delfines son tremendamente crueles. No solamente son verdaderos depredadores, sino que son sumamente crueles con los animales. Tenemos casos así muy penosos, pero por el otro lado también tenemos casos como Suiza, como Alemania, que tienen pues leyes muy avanzadas en este campo, ¿no? Ya hace muchísimos años que, por ejemplo, en Suiza se sancionaba a quien dejaba a un animal solo aburriéndose. Cualquiera diría, es una exageración. Bueno, a nadie nos gusta aburrirnos. Y, y cuando hemos visto elefantes que están esperando salir a un espectáculo de circo o elefantes en zoológicos con movimientos pendulares de un aburrimiento que los enloquece, entendemos el por qué hay legislaciones tan evolucionadas en países con gente que tiene un nivel de vida pues verdaderamente envidiable, como el caso de Suiza. Entonces, estos países coincidentemente pues, son los que tienen una normatividad muy interesante, pero para mí el ejemplo más valioso no está ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Japón. El ejemplo más maravilloso lo dio la ciudad de Medellín, Colombia. En, eh, en Medellín, desafortunadamente ya este consejo, después que se religió en varias ocasiones, que pues estaba encabezado en su movimiento protector de animales por Álvaro Múnera, curiosamente un ex torero arrepentido. Su historia es interesantísimo. Ojalá que un día
podamos traerlo a que platique aquí, aunque fuera en forma virtual con la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Es impresionante su historia, que lo llevó a convertirse en quien yo considero personalmente el mejor activista que ha habido en el mundo. Ahí se generaron unas políticas públicas que son verdaderamente imitables, debiéramos todos imitarlas porque están pensadas en cerrar círculo. No solamente se quedan en la ley, no solamente se quedan en declaraciones de si los animales incluso pueden ser personas o no, puedan considerarse en un estatus especial, puedan heredar, etcétera. No, no se quedan ahí, no se quedan en declaraciones de ley, sino que existe toda una política de Estado para que la ayuda a los animales sea ejemplar. Yo tuve la suerte de poder viajar invitado por el Consejo de Medellín a esa hermosa ciudad además, y me mostraron toda la forma en que funciona. Primero, recorrimos zonas de dinero, zonas de escasos recursos, zonas incluso que fueron muy peligrosas y que en los tiempos de que el narcotráfico reinaba en esa ciudad, pues había gente tremenda en esos lugares, ¿no? Anduvimos recorriendo todo eso y lo que nos dimos cuenta es que los animales estaban muy bien. No había animales callejeros, a los animales los sacaban a pasear, incluso tipos tatuados con mala cara estaban bañando a su perro afuera, estaba sentado junto a ellos en una acera. Mm, Es decir, era una ciudad con una absoluta claridad del respeto a los animales. Y hay animales que ya también eso afortunadamente empezó a tomarse en algunos estados de nuestro país, considerados los animales comunitarios. Esto es sumamente interesante. Esos perros, por ejemplo, que vemos luego en el barrio, que no se acomodan en ninguna casa, que si alguien los quiere adoptar, rascan y rascan la puerta porque ellos nacieron para andar allí en la calle. Esa clase de animalitos toman este estatus que les otorga el Estado, el ayuntamiento, de animales comunitarios, y todos se hacen cargo de él. Me tocó visitar algunos de estos ahí en la ciudad de Medellín y tenían su perrera en la calle, una casita perfectamente bien construida, y tenía el nombre del animal al que le habían dado los vecinos, con los apellidos de todos los vecinos, y existía un convenio con compromisos entre las autoridades y los ciudadanos para siempre estar cuidando de ese animal, con todas sus vacunas, su atención médica, todo lo que se necesitara para que el animal no representara un problema a su comunidad, siempre bañado, desparasitado, limpiándole sus heces, bañándolo a él. Entonces, esto es verdaderamente un gran, gran avance, pero aquí esta política no solamente está dada en estos animales de compañía. Ahí, por ejemplo, si encontraban desde un caballo atropellado hasta un lugar donde estuviera sufriendo un hipopótamo, un elefante, todo esto estaba previsto con convenios, con veterinarios para grandes especies, para que pequeñas especies en los mejores espacios, a todo lujo, yo lo vi, y le daban el mismo trato a un caballo pura sangre, de carreras de caballos, que a un caballo considerado ya de desecho, animalitos viejos. A todos los trataban exactamente igual. Porque aquí el principio que se tenía como rector en la ciudad de Medellín era que el respeto a los animales nos hace una mejor sociedad, nos hace personas muy sensibles, muy conscientes, y que obviamente nos lleva a la paz social. Yo lo viví, esa ciudad de Medellín, pude pasear en la noche, en la madrugada, se palpaba la seguridad en esa ciudad. Y me decían los propios policías que ellos tenían indicaciones de que si tenían alguna duda sobre la ley y veían a un caso sufriendo, de un animal sufriendo, su obligación era ayudar al animal, y que tenían la palabra del Consejo de Medellín de que iban a tener su apoyo. Es decir, totalmente palpable la ayuda a los animales. Desde luego tuvieron muchos problemas a resolver para poder implementar una política de este tamaño, con espacios para que los animales se divirtieran, con santuarios para los grandes animales, para que encontraran un destino al final, el refugio de la perla para los perros callejeros y los gatos abandonados. Es un verdadero ejemplo mundial. Entonces, realmente yo creo que
que Medellín es el ejemplo a seguir y además, pues vale la pena mucho porque pueden venir ante cualquier ayuntamiento, cualquier gobierno estatal o incluso el gobierno federal que quiera implementar una política similar. Tenemos siempre el ofrecimiento de Álvaro Múnera para platicarnos sus experiencias, para pasarnos sus protocolos y para que nosotros podamos también tener vanguardia en este tema. Sí, siguiendo esa parte, ese ejemplo que nos puso de Medellín, en algún otro país hay tutorías para animales? Bueno, es interesante esto porque la tutoría para los animales es una figura que por primera vez se vio en Suiza, en Zúrich. Específicamente existe el abogado para los animales. En este caso, se trata de una autoridad, es decir, de un servidor público, es pagado por el gobierno para defender a los animales y representar sus intereses, así como un defensor de oficio de los animales, ¿no? Entonces, trataron de implementarlo a nivel estatal. Obviamente hubo voces en contra, todavía no lo han logrado. Sin embargo, pues en esta ciudad tan importante de Zurich, sí existe ya esta figura del representante legal de los animales o el tutor por los animales. Y esto sería muy, muy importante que se lograra hacer en México, porque veamos nosotros el escenario actual, ¿no? Con toda esta legislación y con toda esta cantidad de autoridades que muchas veces chocan en competencias, nos podemos dar cuenta que no hay una realidad muy conveniente para los animales. Un ciudadano va y denuncia y se encuentra con muchas paredes, con muchos obstáculos, con pretextos. Muchas veces no le contestan cuando se pretende hacer una denuncia vía telefónica, vía correo electrónico, vía WhatsApp. Se echan la pelota, van de un lado, van al otro, le dicen que no hay maltrato cuando ellos están viendo ese maltrato. Entonces, hace falta un abogado. Nadie va a pagar por defender a los animales. Se necesita un patrocinio. En México creo que todavía no estamos con un gobierno lo suficientemente sensible, lo suficientemente consciente de la importancia del tema. La protección de los animales tiene que ver con la salud mental de la población, muy importante. Desde luego, se va a reflejar en ecosistemas mucho más saludables, se va a reflejar en la propia violencia incluso de la sociedad. Es decir, esto tiene que haber un gran compromiso de la autoridad, una gran conciencia como para que pueda existir una tutoría por los animales. Hoy en día tenemos simplemente las autoridades y ni siquiera son precisamente muy bien seleccionadas, ni siquiera su perfil es el mejor. A veces tenemos autoridades que tienen que proteger a los animales y el domingo van a una corrida de toros o van a una pelea de gallos. Obviamente no tienen el perfil para eso. Emocional, psicológicamente no están preparados para tener un cargo de este tipo. Tampoco están preparados en cuanto al conocimiento de la ley. Me ha tocado desafortunadamente hablar con jueces cívicos muy, muy ignorantes del tema, con fiscales también ignorantes del tema a los que se les empieza a plantear esto cuando de hecho pues, era una obligación que todos estuvieran capacitados. Entonces, sí, esto de la tutoría se antoja como una imperiosa necesidad de nuestra sociedad, porque no va a ser lo mismo que cualquier ciudadano que no tiene conocimientos legales, pero que tiene la verdadera voluntad de ayudar a un animal que está sufriendo, denuncie con éxito. Desde luego, esta tutoría podría darle no solamente la asesoría, sino tomar un caso directamente para estar con las autoridades enfrentando esta clase de problemas y dándoles una respuesta realmente seria. Además, como existen los consejos ciudadanos en México, pues también los miembros de esta tutoría, abogados capacitados en derechos de los animales, podrían también hacer que estos comités verdaderamente funcionen. Entonces, esto de la tutoría es un tema realmente de vanguardia que debe de ser tomado
con urgencia en países como el nuestro, donde ya se tiene legislación importante, pero que no está siendo aplicada. Sí, 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 es lo que pasa, ¿no? A veces no tanto son las leyes, sino la parte cultural, ¿no? Así es. Y nos podrá dar alguna sugerencia, invitación para los que ven este podcast. Bueno, hemos estado platicando precisamente con el maestro Juan Antonio Negrete de la importancia de que se capacite a los abogados. Me consta que ya hay un gran interés, sobre todo en las nuevas generaciones, los estudiantes o abogados recientemente titulados, que están deseosos de participar en el tema. No han encontrado los espacios para poder aportar sus conocimientos y tampoco los espacios para capacitarse. Entonces, sería muy importante que una institución tan prestigiada como la UNAM y a través de la Fundación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia se involucrara en este tema, capacitando a los abogados. La invitación es para que todos los que estén interesados estén muy pendientes de podcasts como este, de todas las publicaciones y de todos los diplomados que está llevando la Escuela Nacional de Jurisprudencia para que se involucren y para que se capaciten. Ya está habiendo libros en México, hay algunos de otros autores, de su servidor específicamente dos, está por publicarse un tercer libro, que va a ser básicamente un manual para saber denunciar, para aprovechar de la forma más conveniente, más fructífera, lo que tenemos en las leyes mexicanas. En este libro vendrá un análisis muy concreto, muy claro, sobre cada una de las 31 leyes protectoras de animales en el país y sobre cada uno de las tipificaciones que ya hay, donde en los 31 estados también que se considera como delito el abuso de los animales. Es un análisis muy concreto que nos lleva a decir, esto es lo que podemos aprovechar de la ley. Aquí específicamente se denuncia, esto es lo que tenemos que denunciar y esto es lo que podemos esperar de la autoridad. Existen o no posibilidades de aseguramientos, de decomisos, de a dónde llevar a los animales, de cómo firmar convenios para ir a colaborar con cada autoridad en los diferentes espacios que la ley lo prevé y lo permite. Entonces, sí es importante que estén muy pendientes de lo que pueda ocurrir en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en este campo, que se puedan todos capacitar y que vayamos formando ese gran equipo de trabajo en toda la República para que poco a poco vayamos siendo los representantes de los animales y nos vayamos convirtiendo los juristas de las nuevas generaciones y de todas las generaciones, pero que seamos sensibles en el tema, en unos protectores muy eficaces de los animales. Y mi sugerencia es esta, que estén muy cercanos a esto, que se involucren, que se capaciten y que formen parte de esto. En un principio no va a ser sencillo porque obviamente habrá que conseguir los financiamientos, seguramente particulares o de organizaciones internacionales. Ya más adelante, los propios miembros de esta tutoría podrán irse acercando a estos espacios ya previstos en las leyes para que los fondos públicos también vayan teniendo parte de esto en las tutorías que se van dando en los diferentes estados del país. Entonces, mi invitación es a esto, a que seamos partícipes. La, el solo conocimiento de la ley no es suficiente, la lástima mucho menos. Tenemos que tomar acción y tenemos que llevar adelante el que esos conocimientos que tengamos y que adquiramos se conviertan en una vida mucho mejor para los animales de la que actualmente existe. Desafortunadamente, hoy la realidad ha cambiado muy poco. La sociedad sí ha cambiado. Hoy en día les puedo decir que hay una gran diferencia. Cuando yo conducía un auto hace 30 años y me tocaba ver que atropellaran un animal, me tocó bajarme a ayudarlo y lo que yo encontraba era hostilidad, agresión, insultos de la gente. No les importaba, parecía que querían que me pasara por encima de él y ellos hacer lo mismo. Hoy en día esto sí ya ha cambiado mucho. Es un hecho que la percepción es muy diferente. Me tocó hace muy poco, todavía hace unas cuantas semanas, encontrar en un crucero un animalito viejo, medio ciego, todo despistado, y me bajé
a ayudar a este animalito y lo que encontré fue todo lo contrario, ayuda. La gente ya muy consciente, cubriéndome, protegiéndome, bajándose a ayudarme. Entonces, en realidad, la sociedad ya cambió. La sociedad sí está consciente de esto. Hoy, los toreros, por ejemplo, los galleros, ya no son vistos por la mayoría de la sociedad como buenas personas. A los toreros ya no se les ve como esos héroes de los años de Agustín Lara, ¿no? En que se romantizaba toda esta violencia en los ruedos. Ahora ya no. Ahora realmente los propios toreros se quejan de que ni sus hijos ni sus nietos quieren esto. Entonces, si ya nuestra sociedad cambió, los legisladores deben de saber que su obligación es ir adecuando el pensamiento, esta nueva moral social a nuestras leyes. De alguna manera se refleja un poco, pero ahora también necesitamos esta coordinación de autoridades para que esa normatividad se aplique. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del propio empuje de la ciudadanía. Una tutoría nacional por los animales puede ser una muy buena respuesta a esto que estamos necesitando en nuestro país. Sí, 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 hay que estar ahí de la mano todos apoyándonos, porque sí, la ciudad ha cambiado. Ahora ya todo el mundo ya estamos tratando de proteger a los animales, adoptarlos, y sí va a tener que ser un trabajo en conjunto, juristas como pues, sociedad civil y toda esa parte, ¿no? Además, estamos viviendo en un mundo globalizado. Es un hecho que Pues esta muchas gracias. sensibilidad ya se está dando a nivel internacional y somos parte de ello, los mexicanos. Sí, sí, es parte de ello. ¿Alguna otra opinión que nos quiera dar sobre ese tema Pues por último, o sería solamente una todo? invitación a las autoridades a que dejen de estar pensando tanto solamente en ellos, a que dejen de estar pensando en cómo hacerse de más poder y mantener el poder por el poder y que sirvan a su comunidad, que nos sirvan a todos, que les sirvan al medio ambiente, que les sirvan a los mexicanos y que les sirvan también a todos los animales con los que compartimos este hermoso país. Ojalá que las autoridades ya vayan abriendo más su conciencia hacia lo que significa servicio público. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted, licenciado Gustavo, por acompañarnos. Un Compartan el placer. podcast para que hagamos conciencia sobre todo lo que dijeron esta parte de los animales. Denle me gusta, suscríbanse, compártanlo en Instagram, métanselo a todas nuestras cuentas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, porque esta charla la hacemos para ustedes, para que estén informados, para que tomen y vuelvo a repetir esta parte de la conciencia. Y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Listo, ya salimos de Muy bien. transmisión. Muchísimas gracias, Sergio. Un gusto.